Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Estas son las respuestas a las preguntas al final de cada día. Lección número 6. Para la semana del 1 al 7 de febrero del año 2025. El tema de estudio para este trimestre es el amor de Dios y su justicia. Sábado de tarde, el amor de Dios por la justicia. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Para el día domingo, amor y justicia. ¿Qué ejemplos existen de justicia humana pervertida? ¿Cómo no habríamos de clamar entonces para que la justicia perfecta de Dios se haga realidad? Existen muchos ejemplos de justicia humana pervertida a lo largo de la historia y en la actualidad. Algunos incluyen: número 1, corrupción judicial. No hay por qué elaborar. 2, discriminación legal. 3, impunidad. Y 4, condenas injustas. Dado que la justicia humana es imperfecta y muchas veces corrupta, clamar por la justicia perfecta de Dios es un acto de fe y de esperanza. Para el día lunes, Dios es totalmente bondadoso y justo. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Comparte tu respuesta en clase. Esta es una pregunta profunda que muchas personas se han hecho a lo largo de la historia. Aquí hay algunas reflexiones que pueden servir como base para nuestra discusión en clase. Número 1. Libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si bien esto permite el amor genuino y la bondad, también significa que algunas personas eligen hacer el mal. Así de sencillo. Número 2. Pruebas y crecimiento. Para el día martes, el carácter inmutable de Dios. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios aún en los momentos cuando las cosas no vayan bien en tu vida? ¿Cómo te ayuda la imagen de Dios en la cruz a confiar en su bondad? Confiar en la bondad de Dios en tiempos difíciles no es nada fácil, pero aquí hay algunas maneras en las que podemos fortalecer nuestra fe. Número 1. Recordando su fidelidad en el pasado. Dios ha sido fiel antes y lo será hoy, también lo será mañana. Número 2. Aferrándonos a sus promesas. Dios promete estar con nosotros en medio de las pruebas. Y cuando Él promete, Él siempre cumple. Memorizar y meditar en sus promesas nos fortalece cuando las circunstancias parecen adversas. Número 3. Buscando a Dios en la oración y la palabra. La comunión con Dios nos da paz. A través de la oración y la lectura bíblica, encontramos consuelo y dirección en medio de nuestro sufrimiento. Punto número 4. La cruz es la prueba máxima de su amor, su misericordia, su gracia y su gran bondad. Si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros, podemos confiar en que su bondad no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor inmutable. Hemos llegado al día miércoles. ¿Un Dios arrepentido? ¿Qué significan las representaciones bíblicas de los cambios que Dios hace en su curso de acción? ¿Qué enseña esto acerca de la constancia de su carácter y del hecho de que entabla con sus criaturas relaciones de reciprocidad que impactan en él? La idea de que Dios se arrepiente en la Biblia puede parecer contradictoria con su carácter inmutable. Sin embargo, estos pasajes no significan que Dios comete errores o que cambia de opinión como lo haría un ser humano. Más bien reflejan la forma en que Dios interactúa
con la humanidad dentro del tiempo y el espacio. El día jueves, aferrarse al amor y la justicia. Isaías capítulo 25, versículo 1 proclama: Tú, Señor, eres mi Dios. Yo te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos siempre han sido verdaderos y firmes. ¿Cómo podemos aprender a alabar a Dios incluso en los malos momentos? ¿De qué manera puede tu vida ser una ofrenda de alabanza a Dios que promueva la justicia en tu esfera de influencia? Alabar a Dios en los malos momentos es un desafío realmente, pues somos humanos, pero es una expresión de fe y confianza en su soberanía. Aquí hay algunas maneras en las que podemos aprender a hacerlo. Número 1, recordando su fidelidad. El libro de Isaías capítulo 25:1 nos recuerda que Dios ha hecho maravillas y que sus consejos son verdaderos y firmes, no cambian. Cuando enfrentamos dificultades podemos meditar en las veces que Él ha sido fiel en el pasado y confiar en que Él seguirá haciéndolo. Número 2. Alabando con gratitud, no solo con emociones. La alabanza no depende de cómo nos sentimos, sino de quién realmente es Dios en nuestra vida. Job, David y Pablo alabaron a Dios en medio de pruebas muy difíciles, porque sabían que su carácter no cambia. Y punto número 3, usando la oración y la adoración como anclas. Orar, cantar himnos, leer la Biblia, escuchar la palabra de Dios o escribir nuestras alabanzas a Dios nos ayuda a mantener nuestra mirada puesta en Él y a no dejarnos consumir por la dificultad o la tristeza. Hemos llegado al día viernes para estudiar y meditar. ¿Por qué es tan importante reconocer que la gloria de Dios está ligada a su bondad? ¿Cómo corrige esto una teología de la gloria divina que enfatiza solo el poder sin destacar simultáneamente el amor y el carácter de Dios? Reconocer que la gloria de Dios está ligada a su bondad es crucial porque nos ayuda a entender su naturaleza de manera completa y equilibrada. Aquí hay algunas razones clave. Número 1, la gloria de Dios no es solo poder, sino también amor. Punto número 2, corrige una visión desequilibrada de Dios. Si solo enfatizamos el poder de Dios sin su amor, podríamos verlo como un ser distante y autoritario. Pero si reconocemos que su gloria incluye su bondad, entendemos que Él usa su poder para salvar, restaurar y amar a su pueblo. Punto número 3. Impacta nuestra relación con Dios y con los demás. Si entendemos que la gloria de Dios está ligada a su bondad, confiamos más en Él, no solo en su capacidad para obrar milagros, sino en su deseo de hacer lo mejor para nosotros siempre. ¿Has cuestionado alguna vez la bondad de Dios? ¿Conoces a alguien que haya cuestionado la bondad de Dios por la forma en que actúan a veces quienes dicen seguir a Dios? ¿O simplemente por todo el mal que existe en el mundo? ¿Cómo has resuelto eso para ti mismo y cómo podrías ayudar a alguien que esté luchando con la cuestión de la bondad de Dios? Ver la lección de la próxima semana. Cuestionar la bondad de Dios es una expresión común, especialmente cuando enfrentamos sufrimiento, injusticia o cuando vemos el mal en el mundo. Aquí hay algunas reflexiones para abordar ese tema de manera honesta y bíblica. Punto número 1. La realidad del dolor y la duda. Los salmos están llenos de clamores de personas que luchaban con el dolor y la aparente ausencia de Dios. Job, que sufrió enormemente y también tuvo muchísimas preguntas
al respecto del sufrimiento. Habacuc se preguntó por qué Dios parecía tardar en hacer justicia. Cuestionar a Dios no es falta de fe, sino una parte de la relación con Él. Punto número 2. El impacto del testimonio cristiano. Algunas personas dudan de la bondad de Dios porque han sido heridas por quienes dicen seguirlo. La hipocresía religiosa puede ser un obstáculo para la fe. Sin embargo, es importante recordar que los errores de los seres humanos no definen a Dios. Jesús mismo confrontó la hipocresía y mostró el verdadero carácter de Dios con amor, justicia y misericordia. También quiero pedirles que por favor sigan a Dios, no sigan a nadie más, sigan a Dios. Desarrolla en tu clase la respuesta a la pregunta del lunes. ¿Cómo nos ayuda la realidad del gran conflicto a entender todo el mal que existe? Basándonos en la misma pregunta del lunes, Dios nos ha dado la capacidad de elegir o el libre albedrío. Muchas personas deciden elegir el mal. Ahora bien, mi pregunta es esta: ¿qué estás eligiendo? Creo que nos corresponde decidir elegir el bien, porque Dios nos ha dado el poder genuino y Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Así nos da un ejemplo de elegir el bien y así obtener la vida eterna. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.